Bueno, le contaba desde el principio del programa que ayer se presentó en las audiencias públicas organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el experredista Fernando Belaunzarán. Acudió ahí como expositor, le dieron 5 minutos nada más, como están dando de tiempo a los participantes en estos foros. Y pues Fernando Belaunzarán es de los pocos opositores que se ha animado a asomarse por ahí y participar. Y aquí está conmigo Fernando Belaunzarán en la mesa del programa. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias, Pascal. Pues fue una buena experiencia. Yo pienso que hay que aprovechar todos los espacios para dejar testimonio. Así sea lo que es una farsa. Lo que están buscando es legitimar una propuesta que yo creo que ya tienen muy armada, que viene, si uno lee los planes A, B y C, pues está muy claro cuál es el propósito. Pero ellos quieren darle una barnizada de legitimidad. Y bueno, aún en esos espacios, aún con el corto tiempo que te dan, hay que dejar claro para incluso confrontarlos consigo mismos, porque ellos en algún tiempo pelearon por la democracia cuando estaban en la oposición, nada más que ahora que ya están en el gobierno parece que esa democracia les estorba, ¿no? Como creo que era Lorenzo Córdoba que decía que usaron la escalera para subir y ahora quieren destruir la escalera de la democracia, ¿no? Tal cual. Oye, pero a ver, una pregunta del abogado del diablo. ¿No estás un poco permitiéndoles poner la mesa para luego decir, pues aquí estuvo la oposición, tuvo la oportunidad de participar y de opinar? No, claro, ese es el riesgo que uno toma, ¿no? Por eso dejé muy claro que mi intención ahí no era legitimar. Aparte fui a decir que esto pues, era una farsa, un simulacro, que las cosas se decidían en otra parte. Yo creo, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Por qué incluso nos dieron este semestre para discutir? Porque ellos necesitan acordar con los otros grupos de la coalición oficialista. Y eso lo están haciendo en otra parte. Nada más que tienen un problema. O sea, con el PT y con el Verde. El Verde. Porque con eso tienen la mayoría calificada. Esos no van a estas mesas. Esos no van a estas mesas. Ajá. Y la verdad es que obviamente lo que ellos están dando es dándoles un caramelo muy jugoso, pero tiene un problema. Yo creo que el PT y el Verde saben que una vez que aprueben esta reforma electoral ya no los van a necesitar después, ¿no? Porque ¿cuál es uno de los temas que quieren? Ellos quieren garantizar su hegemonía artificial. ¿Qué es la hegemonía artificial? La mayoría calificada en ambas cámaras, y entonces ya no los van a necesitar si es que quitan la representación proporcional. Ahora la tienen de una manera ilegítima, porque la Constitución establecía 2 claros topes a la sobrerepresentación, que era no puede haber más de 8% y no puede haber nadie con más de 300 diputados. Y estos, usando de ardid una coalición, violan con la complacencia, por supuesto, de las autoridades electorales, violan los topes y eso les permite modificar la Constitución a su discreción. Y aprobar la reforma judicial. Claro, y eso rompe un principio básico de la transición democrática, que era nadie por sí solo puede modificar la Constitución, porque es el terreno básico. En la cuestión de diputados, el 46% de los mexicanos no votó por ellos. Entonces pasaron por encima de la representación del 46% para hacer una modificación en solitario. Y eso, a lo mejor no les gustó lo que les dije, pero es según el sentido clásico, eso es un golpe de Estado, de acuerdo al diccionario de política de Norberto Bobbio. Ahí uno encuentra, y eso es clásico. Claro, usaron con la captura de instituciones para modificar la Constitución con el sentido de concentrar el poder, extender ese poder y perpetuarse en el poder. Eso es un golpe de Estado en sentido clásico. A ver, nuestro querido amigo y colaborador Federico Reyes Heroles me prestó los volúmenes de la reforma política, de la discusión de la reforma política del 77. De su padre, sí. De su padre, don Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación. Y cuando uno ve el espacio que le dieron, por ejemplo, al Partido Comunista Mexicano, del que viene buena parte del grupo que hoy gobierna, les dieron, pues no sé, más de 1 hora. Hablaron Arnoldo Martínez Verdugo, hablaron otros representantes del PCM en ese momento. Te dieron 5 minutos a ti. Sí, claro. Bueno, es que era otra lógica. La lógica que aunque esa también se está planteando de una reforma desde el gobierno, ¿no? Era para abrir el sistema, para darle legitimidad. ¿Te acuerdas la frase de Reyes Heroles que decía, lo que resiste apoya? Ahora no, ellos piensan que lo que resiste estorba.
Eso es una lógica distinta en la que tienen. Y yo creo que que también es una reforma del gobierno, yo digo que ahora es un retroceso porque de alguna manera están reviviendo el más rancio presidencialismo, porque debieran estar los partidos, que son los que de alguna manera les incumbe, debieran estar el poder legislativo, que es el que la va a aprobar, debiera estar la sociedad, claro, y debería estar la sociedad civil, sí, que es la que vigila al gobierno. No, esta va a ser una propuesta del gobierno a su medida. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes han participado, digamos, en la mayor parte de los casos? No, son asesores de Morena, gente muy cercana a Morena. Esos son los que están para fortalecer la posición ¿cuál le quieren? Quitar la representación proporcional. Porque si quitan la representación proporcional, garantizan la sobrerepresentación. Ya no necesitarían violar la Constitución para sobrerepresentarse. Ya la tendrían de una manera, digamos, estructural. Nada más que aquí hay un tema. Hablan como si ser legislador fuera un premio. Como si fuera, ya te sacaste la lotería, nada más tienes que ser obediente. Y no, ser legislador es un trabajo profesional. Y no hay ningún estudio que te diga que los unis son mejores diputados que los pluris. No hay nada. Ahora lo que tenemos es algo muy lamentable, porque incluso aprueban reformas sin leerlas, porque ya no hay división de poderes tampoco en el legislativo. Por eso les hacen esta grosería a los diputados de ni siquiera incluirlos en la discusión, aunque ellos van a ser los obedientes que aprueben lo que les manden. Permíteme, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Sí, claro. Estamos conversando con Fernando Belaunzarán respecto de su participación en las audiencias públicas que ha organizado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez. Y bueno, platicábamos, Fernando, que en la mayor parte de los casos quienes están participando en estas audiencias pues son personajes identificados con el oficialismo. Pero bueno, tú ahí fuiste la voz discordante el día de ayer. ¿Estás convencido de que valió la pena participar? Sí, claro, había que poner la voz ahí. Mira, normalmente en la transición democrática las reformas electorales se hacían después de la experiencia reciente de la elección. Sí. Se aprovechaba para que la oposición pusiera temas para hacer elecciones más equitativas. Y ahora es totalmente... Sí, para ganar credibilidad, ¿no? Exacto. Entonces la oposición ponía los temas y desde el gobierno se iban aceptando y así se iba avanzando. Ahora es exactamente lo contrario porque la intención es la opuesta. Entonces, si viéramos nosotros cuáles son la experiencia reciente, lo que debería ser primero un problema de equidad. Porque en la elección del 24 las precampañas empezaron desde el 21, ¿no? Vimos todos los espectaculares, las bardas, etcétera. Segundo, desde la mañanera el presidente fue vocero de campaña, incluso hasta exhibió datos personales de la candidata rival a su partido, ¿no? Usando ese espacio. Y tercero, el hecho de la utilización de programas sociales a través de los servidores de la nación y está documentado. Ese sería un tema que debería tratarse, ¿no? Pero su respuesta es, vamos a reducir el financiamiento de los partidos. Uh-huh. Es decir, si ellos tienen el apoyo del Estado para una elección con esa inequidad, uh-huh, pues tú quitas el financiamiento de los partidos, lo haces más desigual. Pero además, tú quitas el apoyo de los partidos y no vemos el elefante en la sala. Yo es el dinero negro, ¿no? Por supuesto, yo le llamé el buquetanque en el Zócalo, porque hay un hecho, no se puede negar el empoderamiento político, económico y territorial del crimen, no lo podemos negar, ese es el gran problema que tenemos y la participación del crimen en las elecciones es terrible. A ver, ahí están los casos recientes de Veracruz, ¿no? Funcionarios municipales claramente parte de una organización criminal. No, por supuesto, y imagínate, bueno, Hernán Veracruz Bermúdez entró desde la campaña, uh-huh, ¿no? Desde la campaña hizo alianza y 30 políticos fueron asesinados en 2024 y más de 7,000 candidatos renunciaron. Ese es el gran problema que tenemos y eso no se resuelve reduciendo el financiamiento de los partidos. Perdón, necesitaríamos ver otra cosa, ese sería el tema. Ahora, con la eliminación de los pluris o la reducción de los pluris, tú decías, ellos garantizan tener una mayoría todavía mayor. Por ejemplo, si va a ocurrir lo que ha adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum, que sería un sistema en el que en los distritos gana pues quien obtiene la mayoría de los votos y luego le dan una diputación a quien obtiene el segundo lugar,
pues Morena, si no gana un distrito, va a ser segundo lugar en muchos más, y con eso va a tener una mayoría incluso más grande que la que tiene hoy. Sí, por supuesto. Mira, la propuesta ahí que se fue representación fiel de la pluralidad del país. ¿Qué significa la representación fiel de la pluralidad del país? El porcentaje que obtienes en las urnas es el que tienes en la Cámara. Claro, proporcionalidad nacional pura, que por cierto fue lo que propuso Arnoldo Martínez Verdugo en esos diálogos. Exactamente. Y hay 2 iniciativas que firma Pablo Gómez, en donde propone proporcionalidad nacional pura, y además incluye incluso a la Cámara de Senadores, ¿no? En la Cámara de Senadores se puede mantener algo muy proporcional. Ahí sí puedes quitar la lista, pero puedes hacer que 4 senadores en cada entidad a representación proporcional, y entonces habría esa posición. Y en diputados es igual número de unis que de pluris. Si son 400, 200 y 200, si son 500, 250, 250, si son 300, 150 y 150. Ya les dije, no hay nada que te diga que los unis son mejores diputados que los pluris. Y en los estudios, es más, algún estudio se hizo y los pluris eran un poquito más productivos. Pero eso es lo de menos. El ser diputado no es un premio, es una función profesional que debe serlo. Y ¿cómo solucionas el problema que dicen que sean las cúpulas partidarias las que decidan quiénes llegan? Pues puedes poner listas abiertas. Yo, cuando fui diputado en la 62 legislatura, presenté una iniciativa precisamente de listas abiertas. ¿Qué significa una lista abierta? Que son los ciudadanos los que ponen la prelación. Es el voto ciudadano el que te determina cómo se van acomodando los diputados pluris para que puedan entrar, y con eso les quitas ese pretexto. Pero lo importante es, si una fuerza política representa el 20%, tenga el 20% de diputados. Si tiene el 15%, es no me des nada, no me regales nada, no me quites nada. El 54 tiene el 75, ¿no? Exactamente. ¿No? Que esa fue la trampa con la que están ahora modificando la Constitución en solitario. ¿Somos el país más democrático del mundo? No, al contrario. No puede haber democracia si no hay división de poderes. No puede haber democracia si no hay contrapesos. Eso es elemental. Y lo que ahora buscan es precisamente un sistema electoral acomodado a un sistema que donde regresó la autocracia, ¿no? Ahora, otra pregunta del abogado del diablo. Tú estás participando en el proyecto de Somos MX. Así es, estoy en Somos México. ¿Vale la pena participar en elecciones en esas condiciones que se están construyendo? Siempre vale la pena. Incluso en el priato que duró 70 años, valía la pena participar. Uno no puede dejar los espacios vacíos, hay que participar, porque ahí está la semilla del cambio. Si tú no participas, si tú dejas el hueco vacío, eso ayuda al status quo. Si quieres cambiar las cosas, hay que aprovechar los espacios e empujar los cambios. A ver, pero en el 76 el PAN, por diferentes razones, no presentó candidato presidencial. Se presentó solo José López Portillo, y eso dio lugar a una reforma electoral verdadera. Y Ibargüengoitia decía, qué nervios, ¿quién va a ganar? Decía, ¿no? Exactamente. Es otro camino, ¿no? Otro camino es dejarlos solos y dejar que se exhiban. Sí, claro, pagaron un precio fuerte con eso. Pero lo que nosotros creemos es que la participación hay que hacerla, porque finalmente, cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de presentar el voto, vaya que los pones en problemas, ¿no? Claro, ellos están cambiando las cosas para ganar aunque pierdan. Y yo sé que dirán que eso ya está muy quemado, etcétera, pero cada vez se vuelve más clara el parangón o la analogía. En Venezuela ganó la oposición, ganó claramente la oposición. Y sin embargo perdió. Hacia allá vamos teniendo, por eso ellos ya, la última palabra, ¿cuál fue en Venezuela? Un poder judicial totalmente cooptado, sometido, etcétera. Bueno, ellos ya tienen el poder judicial, cooptado y sometido, etcétera. Pero aún así vale la pena dar la batalla, exhibirlos. Lo que ha hecho María Corina Machado en Venezuela es verdaderamente notable, es verdaderamente loable, y políticamente, públicamente los tienen contra las cuerdas, aunque mantienen el poder. Entre otras cosas, mantienen el poder porque pues, tienen a las Fuerzas Armadas, a las que han comprado en Venezuela con muchos negocios, dándoles muchas cosas, y yo cada vez veo que ese es un poco el riesgo. Por eso hay que dar la batalla siempre, nunca salirse de la trinchera. Dar la batalla en la trinchera que tienes, ahora sí que citando al clásico, con lo que se tenga y hasta donde se pueda. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, Pascal, siempre es un gusto. Fernando.